de Chile y trabajo en el equipo ECMO de la clínica y también en la UTI ECMO formada este año. Hoy voy a presentarles brevemente los aspectos del rescate ECMO en general y sobre la modalidad de ECMO Delivery que nos ha tocado realizar. El rescate ECMO es un proceso complejo que requiere mucha coordinación en un equipo afiatado, con experiencia y capaz de adaptarse a distintos escenarios y circunstancias imprevistas para el éxito del rescate, que es llegar con el paciente adecuadamente soportado en ECMO a su centro de derivación. Existe poca evidencia que con certeza entregue una visión exacta del rescate ECMO en cuanto a números y resultados, pero en general la tendencia de lo publicado es hacia un número creciente de casos en esta modalidad, especialmente acrecentado por la pandemia COVID-19 y en general con buenos resultados. La experiencia del grupo de Clínica Las Condes es amplia, con un programa ECMO de larga trayectoria que ha permitido en consecuencia desarrollar un programa de rescate ECMO eficiente, eficaz, que refleja este trabajo en equipo y de constante capacitación y participación en actividad de la ELSO Internacional y, como en esta ocasión, de ELSO LATAM y desde sus inicios. Al día de hoy llevamos en total 220 rescates ECMO móvil desde el año 2007, la mayoría de ellos ingresados a nuestro propio centro, pero dada la demanda de soporte durante la pandemia, se implementó la modalidad de ECMO Delivery o transporte de ECMO hacia otro centro, de los cuales hemos realizado 44 casos. En cuanto a la cobertura geográfica del programa, hemos realizado rescates a lo largo de todo el país, lo que implica una coordinación y disponibilidad del equipo importante y muchas veces largas horas de llamados y coordinación telefónica antes de salir al rescate. La mayoría de los transportes de pacientes es en ambulancia, seguida del transporte aéreo en avión y un pequeño porcentaje ha sido en helicóptero. Nuestro programa incluye rescate ECMO pediátrico cuando es requerido y, por supuesto, rescate adulto, que son la mayoría de nuestros casos. La modalidad del soporte en su mayoría es respiratorio, veno-venoso. Un cuarto de los casos ha sido soporte venoarterial y un bajo porcentaje requieren ser veno-arteriovenosos al momento de la canulación. La sobrevida de los pacientes ingresados bajo la modalidad de rescate ECMO es similar a los pacientes conectados en el mismo centro, lo que constituye el éxito de un programa capaz de atender pacientes que requieren soporte ECMO y que de otra manera no hubieran podido contar con él. Sin duda que el éxito de un programa de rescate está en su equipo. En nuestro caso, para cada rescate van al menos 5 integrantes: un cirujano cardiovascular, un anestesista cardiovascular del programa ECMO, un perfusionista, una enfermera de pabellón cardiovascular y una arsenalera del equipo cardiovascular. Cuando es posible también va un ayudante quirúrgico y siempre contamos con la ayuda del personal de ambulancia que coopera en el proceso de traslado. En nuestro país se estableció una coordinación nacional para realizar cada caso candidato a soporte ECMO, dependiente del Ministerio de Salud. Se conformó una comisión ECMO del Ministerio compuesta por 3 centros que realicen ECMO, tanto públicos como privados, de los cuales hay constantemente un especialista de llamado de cada centro. El proceso de activación se inicia desde la unidad de intensivo en el centro donde se encuentra el paciente. El médico residente de ese lugar debe llamar a la unidad centralizada de gestión de camas del ministerio solicitando ECMO, la que, al ser un caso de requerimiento de ECMO, la deriva a esta comisión. Los especialistas de turno analizan el caso y se discute, y si es aprobado por los 3 centros, se comienza a ubicar un centro tanto que realice ECMO en el país y que tenga disponibilidad de camas de intensivo y de máquinas de ECMO. Una vez comprobado esto, se activa el equipo de rescate del centro que va a realizar el rescate. En general, en la mayoría de los casos, el centro que va a realizar el rescate retorna el paciente a su mismo lugar, pero dado el aumento de la demanda de soporte ECMO respiratorio por la pandemia COVID-19 y dada esta coordinación nacional centralizada, se daba la situación que se contaba con un equipo de rescate disponible de un centro, pero con cama de intensivo en otro centro que realiza ECMO. Por lo que se comenzó a realizar esta modalidad, a realizar el rescate, instalar el ECMO en el centro de origen del paciente y transportarlo en ECMO a un tercer centro, lo que denominamos coloquialmente como ECMO Delivery. Como les comentaba anteriormente, nuestro grupo ha realizado entre el 2020 y el 2021 44 traslados bajo esta modalidad, siendo el grupo que más casos ha realizado en el país. Entonces podemos agrupar el transporte ECMO en primario, que es el rescate ECMO tradicional, de ir a canular al paciente a su centro de origen e ingresarlo al mismo centro que realiza el rescate.
La otra modalidad es el centro, el ECMO Delivery, donde el equipo de un centro acude a canular al paciente a su lugar de origen y lo traslada en ECMO a un tercer centro. Y el transporte secundario en los casos en que el paciente ya está en ECMO en un lugar y por algún motivo requiere ser trasladado a otro centro con capacidad de ECMO. Una vez recibida la activación y comprobado y corroborado también que el paciente es candidato a ECMO, el equipo de rescate activado sale al hospital de referencia. Una vez en el lugar se reevalúa al paciente y se decide si todavía puede ser trasladado en forma convencional sin ECMO o definitivamente requiere ser soportado, dada su gravedad, que esto último ocurre en casi la totalidad de los casos. Es muy excepcional que, habiendo sido analizado el caso en la Comisión Nacional de ECMO, pueda cambiar la conducta al reevaluar al paciente en el mismo lugar. Además, en nuestro centro, en la Clínica Las Condes, a su vez, tenemos asignadas distintas responsabilidades a cada integrante del equipo que va a acudir a un rescate, donde cada uno realiza actividades específicas de tal manera que el conjunto de ellas determine una coordinación eficiente y muchas veces contra el tiempo, dada la gravedad de los pacientes a rescatar, que requiere que el equipo llegue luego al lugar. En general, cuanto al medio de transporte a utilizar, si la distancia del centro de referencia es menor a 250 kilómetros, se acude en ambulancia. Si entre 250 y 500 kilómetros se coordina rescate aéreo, ya sea en avión, solicitando el servicio, o en helicóptero, que en nuestro caso la clínica cuenta con un helicóptero de rescate propio. Y cuando la distancia es mayor a 500 kilómetros, definitivamente se debe coordinar el rescate por avión. Siempre antes de cada salida a un rescate, cualquiera sea la modalidad que se va a hacer, realizamos una pausa de seguridad justo antes de salir, una vez ya que están cargadas las ambulancias con los insumos y que esté todo el equipo humano presente, incluido el personal de transporte de la ambulancia. Y en este checklist se revisan los datos del paciente, al lugar que nos dirigimos, la unidad donde está el paciente y el medio de transporte a utilizar. Se revisan que estén todos los equipos e insumos necesarios, se comprueba que vaya el oxigenador, las cánulas y los conectores para el circuito, si se cuenta con ultrasonido en el centro al que se acude o se debe llevar un ecógrafo, se chequea el maletín de drogas y el monitor de transporte, se comprueba que en la ambulancia en que va a ser trasladado el paciente esté funcionando el aspirador y que el inversor de corriente sea adecuado para cargar la bomba de ECMO, y una vez realizado esto, se sale al lugar de rescate. En el proceso es importante estar en permanente comunicación entre los centros y entre el equipo, y también saber optimizar los momentos de descanso, ya que sin que esto comprometa la interrupción del proceso, pero habitualmente un rescate no toma menos de 9 a 12 horas, y así es que hay que descansar cuando se pueda, porque en las otras horas hay que estar atento a cualquier situación. Es importante la reevaluación exhaustiva del paciente en el lugar, ya que muchas veces solo el resumen entregado del paciente no permite hacerse una idea general de la situación. Siempre que estén los familiares del paciente presentes en el lugar, es muy importante explicarles adecuadamente el procedimiento a realizar, los riesgos, los beneficios y dónde va a quedar hospitalizado su familiar para que puedan estarse informando de él o visitarlo. Se desempaca y se desmonta todo en el lugar donde se va a hacer canulado, donde va a ser canulado el paciente, y ya sea trasladado al pabellón quirúrgico, preparar adecuadamente el circuito de ECMO antes de comenzar la canulación, o en la misma unidad donde está hospitalizado el paciente, en su unidad intensivo, con espacio suficiente para montar prácticamente un pabellón completo en el lugar, que es la modalidad que generalmente utilizamos, y como resumen, preparar al paciente con una comunicación adecuada con la familia, evaluar los catéteres si es que hay que cambiar alguno, la posición del paciente, los sitios de canulación, que esté todo el equipo de acuerdo, y realizar una canulación, una técnica de canulación adecuada. Para el rescate veno-venoso se prefiere siempre utilizar 2 cánulas yugular y femoral. La experiencia de traslado con cánula única doble lumen no es buena, ya que como es muy sensible a la posición y al estar expuesto el paciente durante el traslado a cambios de posición, en algunos momentos no se logra una circulación adecuada. En el caso del rescate veno-arterial, también se prefiere el uso de las 2 femorales, una cánula arterial pequeña, lo suficiente nomás para dar buena perfusión al paciente, y luego, llegando al lugar de destino, se reevalúa tanto la posición de las cánulas, o si es que hay que cambiarla por otra más grande, o definitivamente hay que pasar a una granulación central en algunos casos. También en el caso de rescate veno-arterial, evaluar el momento de instalación de la cánula de reperfusión de la extremidad. Si el traslado va a ser largo, tratar de poner la reperfusión al momento de la canulación. Una cánula de reperfusión de 7 French da un flujo suficiente de
250, 500 ml minuto para la extremidad, lo cual es suficiente. Una vez canulado y en circulación de ECMO adecuada, comprobando que no haya recirculación, se estabiliza el paciente en cuanto a la monitorización, las líneas venosas, arteriales, centrales, drogas, etc. Se realizan adecuadamente las fijaciones y curaciones de los sitios de inserción de tal manera de asegurar que su traslado sea seguro y no esté expuesto a riesgo de movilización de cánulas, angulaciones que comprometan el flujo, etc. Una vez estabilizado el paciente, se comienza la preparación para ser trasladado, lo que muchas veces implica un gran trabajo, sobre todo en pacientes muy obesos. A veces esta parte toma mucho tiempo. Es importante dejar adecuadamente preparado y asegurar al paciente la camilla de traslado desde el inicio del traslado mismo, al lado de la cama donde estaba el paciente, de tal manera de ojalá no tener que mover más al paciente durante todo su traslado, ya que en el camino muchas veces implica pasar por ascensores, a veces estrechos, pasillos, desniveles, que pueden no ser muy expeditos o pueden mover excesivamente la camilla, lo que implique algún riesgo para el paciente o para el circuito. Esta preparación adecuada al paciente para el traslado en la camilla permite que las diferentes etapas del traslado se pueda realizar con los mismos riesgos, mínimos riesgos posibles, y que cada miembro del equipo esté atento a los distintos aspectos del paciente en ECMO, el perfusionista a cargo de la bomba, otro en la ventilación, otro en el monitor, los balones de oxígeno, la posición de la camilla del avión en el caso de transporte aéreo, etc. En el caso de los pacientes muy obesos, la entrada por la puerta del avión es un desafío que algunas veces ha requerido incluso poner de lado al paciente para que quepa en el ancho de la puerta, para lo cual la fijación del paciente a la camilla debe ser óptima desde un inicio para asegurar y evitar tener que acomodarlo reiteradamente, ya que eso implica tiempo y desgaste del equipo durante el traslado. Por esto, de nuevo, es muy importante darse el tiempo de acomodar y fijar bien al paciente y los equipos desde la cama donde estaba el paciente. Lo mismo para el traslado en helicóptero, donde el espacio es reducido y además no puede ir todos los integrantes del equipo, y siempre se prioriza que vaya el perfusionista y el anestesista, al menos con el paciente. Es muy importante llevar un registro de todos los traslados realizados para hacer una constante revisión, no solo de lo estadístico, sino también de lo descriptivo, como por ejemplo dejar consignados los incidentes importantes que hayan sucedido durante el traslado, para evitar en el futuro e ir optimizando cada vez más el programa de rescate. Imprevistos siempre ocurren, no solo directamente relacionados al paciente, como en este caso, que pinchamos un neumático y tuvimos que entre todos ayudar al cambio para que no tomara demasiado tiempo, o también reaccionar a complicaciones inesperadas del paciente, como en este caso en que acudimos a un rescate veno-venoso en el extremo norte del país, en Arica, a 1.600 kilómetros de Santiago, con una canulación veno-venosa inicial exitosa, sin problema, pero que durante el vuelo de regreso a Santiago la paciente presentó un paro cardiocirculatorio que tuvimos que reanimar en el vuelo y pedir aterrizar en la ciudad más próxima. Así pudimos bajar en Antofagasta y solicitar al hospital de la ciudad que nos prestara un pabellón para conectar a la paciente en ECMO venoarterial, lo que pudimos hacer sin problema exitosamente y retornar nuevamente el vuelo de regreso a Santiago, llegando bien con la paciente. Y a modo de resumen, las 5 etapas de un rescate: activación del equipo y preparación de insumos, traslado al lugar donde se encuentra el paciente, evaluación, canulación y preparación para el traslado, transporte del paciente en ECMO e ingreso del paciente al centro de destino según cada caso. Y para finalizar, nuevamente enfatizar que el éxito de un programa de rescate y traslado de ECMO en cualquiera de sus modalidades va a depender exclusivamente de la cohesión de un equipo experimentado o que vaya ganando experiencia en cada rescate para que sea cada vez más seguro en beneficio de nuestro